Una relación, que es un subconjunto del producto cartesiano de dos conjuntos, se convierte en función, eso ya hemos visto, por eso es un resumen esto, estamos recordando todo lo que ya hemos hablado, si cumple dos condiciones, existencia y unicidad. ¿Qué es existencia? La existencia si para cada elemento del primer conjunto existe una imagen en el segundo. Acá está, ¿ok? Existencia, que cada elemento del primer conjunto tenga una imagen en el segundo. Aquí está, eso es existencia. Y la unicidad, ¿qué sería la unicidad? Si cada elemento del primer conjunto se relaciona con solo un elemento del segundo conjunto. Este se relaciona solo con uno, este solo con uno, este solo con uno. Entonces, como se relacionan solo con un elemento, ya cumple los dos, existencia y unicidad. Por tanto, esto ya es una función. Entonces, es función si cada elemento del conjunto A, del primer conjunto, se relaciona con uno y solamente un elemento del segundo conjunto. Más formalmente, ¿cómo sería la existencia? Que para todo elemento del primer conjunto que pertenece al primer conjunto, se verifica que existe un elemento en el segundo conjunto tal que, espero estén viendo dónde me esté moviendo, tal que el par ordenado A, B pertenece a la función. Entonces, esa sería la definición formal. ¿Ok? Y la definición formal de unicidad sería todo par ordenado que pertenece a la función y otro par ordenado que pertenece a la función, entonces los segundos componentes tienen que ser iguales, ¿no? En pocas palabras, todo elemento del primer conjunto tiene que tener solamente una imagen en el segundo conjunto. ¿Ok? Un lenguaje matemático te está diciendo lo que hemos dicho nosotros, que todo elemento del primer conjunto tiene que tener una imagen en el segundo conjunto. Eso es en facilito, ¿verdad? Esto es en matemáticas, o sea, en lenguaje matemático. Esto es en lenguaje matemático. Para todo elemento, ojo, saben que no les voy a leer una definición tal cual como está, sino tengo que entender esa definición. Y aquí dice, si les leo así, para todo elemento A que pertenece al conjunto A, existe un elemento B que pertenece al conjunto B, tal que A, B pertenece a F. O sea, es un poquito más complicado entender porque aquí no hay A y B minúsculas. Y ahí es donde nos perdemos cuando estamos analizando definiciones. Entonces tengo que entender la definición. Aquí, ¿qué me dice? Para todo elemento del primer conjunto que pertenece al primer conjunto, aquí está, para todo elemento que pertenece al primer conjunto, existe un elemento en el segundo conjunto tal que el par ordenado A, B pertenece a la función. ¿Y cuál es la función? Es la relación que hay del primer conjunto con el segundo, ¿no? Entonces, 1,2 pertenece a la función, sí. 2,3 pertenece a la función, sí. 3,4 pertenece. Y fíjense, no hay A y B. Por eso la forma en cómo tendríamos que entender esta definición. Y la segunda definición de unicidad sería para todo par ordenado que pertenece a la función y otro par ordenado que pertenece también a la función, entonces sus segundos componentes tendrían que ser iguales. Y ahora, ¿cuál es la característica de esta definición? Que los primeros componentes es el mismo. Aquí los segundos componentes son distinta letra. Pero para que sea función, esos segundos componentes tienen que ser iguales. En pocas palabras y en facilito. Todo, cada elemento del primer conjunto tiene que estar relacionado con un solo elemento del segundo conjunto. No puede haber 1,2, 1,3, porque ahí sí su segundo componente serían distintos y ya no sería función. Que para cada elemento del conjunto, del primer conjunto, existe un elemento en el segundo conjunto. ¿Estamos bien? Ahora, cada elemento del conjunto, del primer conjunto, se relaciona con un solo elemento del segundo conjunto. ¿Ok? 1,2, 2,4, 3,4. Se relacionan con un solo elemento, o sea, no hay 2 con 2, 3 con 2.
todo elemento del primer conjunto se relaciona solo con un elemento del segundo conjunto. ¿Se entiende? Por eso es función. Ahora, veamos cuándo no es función. Cuando hay un elemento en el primer conjunto que no tiene una imagen, en el segundo ya no hay existencia. ¿Ok? Entonces, por tanto, no es función. ¿Sí? Basta que uno de los dos... basta que uno de los dos no funcione, me refiero a existencia y unicidad, ya deja de ser función. Y en este caso, fíjense, no hay unicidad. ¿A qué se refiere unicidad? Que hay un elemento del primer conjunto que tiene dos imágenes distintas en el segundo conjunto. Ya no cumple. ¿Ok? Entonces, estas son las características que ya tienen que grabarse bien cuando dejaría de ser función, ¿no? Dice, cuando una función es inyectiva. Si dos elementos cualesquiera diferentes del dominio tienen imágenes diferentes. ¿Ok? Entonces, cada elemento del primer conjunto tiene una imagen diferente en el segundo conjunto. Eso es inyectiva. Si cada elemento del primer conjunto tiene una imagen diferente en el segundo, ¿no? Sobreyectiva, ya vemos el segundo conjunto. ¿Se acuerdan cómo hemos visto esa clase, no? Si todos los elementos del segundo conjunto son imagen de la función, ¿qué quiere decir eso? Que todos los elementos del segundo conjunto admiten al menos un antecedente en el dominio. Y formalmente sería esto, ¿no? Entonces, en este caso sería sobreyectiva, porque todos los elementos del conjunto segundo tienen un antecedente en el que se relacionan en el primer conjunto, ¿no? Si todos los elementos del primer conjunto tienen una imagen en el segundo, es inyectiva. Si todos los elementos del segundo conjunto tienen una preimagen en el primer conjunto, es sobreyectiva. Y si es inyectiva y sobreyectiva, será biyectiva, ¿no? Ahora, veamos. El primer ejemplito que está arriba es una función, pero no sería inyectiva. ¿Por qué? Porque hay un elemento del primer conjunto que tiene hay dos elementos del primer conjunto que tienen un mismo segundo componente o una misma imagen. Entonces dejó de ser inyectiva. Porque ¿qué me dice la inyectiva? Que todos los elementos del primer conjunto tengan una imagen en el segundo conjunto distinta, ¿no? Ahora, el segundo conjunto tiene un elemento que no tiene una preimagen, que es el 3. Como no tiene una preimagen, entonces dejó de ser también sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, por tanto, como no es inyectiva y sobreyectiva, obviamente menos va a ser biyectiva. ¿Ok? Ahora, este gráfico analicemos. ¿Será inyectiva? No. ¿Será sobreyectiva? Sí. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva porque todos los elementos del segundo conjunto tienen una preimagen. Entonces es sobreyectiva. ¿Ok? Ahora, veamos este otro gráfico. Este otro gráfico, ¿qué me dice? ¿Es inyectiva? Sí, ¿no? Porque todos los elementos del primer conjunto tienen una imagen en el segundo y es distinta. Pero no será sobreyectiva, ¿por qué? Porque hay un elemento en el segundo conjunto que no tiene una preimagen. Entonces dejó de ser sobreyectiva, y como no es sobreyectiva, obviamente tampoco va a ser biyectiva. ¿Ok? Justo lo que acabamos de analizar. Seguimos. La representación gráfica de las funciones, eso ya hemos visto también, como también en el gráfico podemos analizar las funciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Para eso necesito saber el dominio y el codominio, ¿no? Y cuál es la imagen. ¿Ok? Entonces el dominio se simboliza como D y una M, y la imagen como I. Ahora,
Este gráfico es fácil de entender, donde aquí tengo el primer conjunto, aquí tengo el segundo conjunto. La función, ya sabemos, es la regla de correspondencia que me lleva de un conjunto al otro, ¿no? Eso también no tengo que olvidarme. ¿Qué es en sí la función? Es la regla de correspondencia que me lleva de un conjunto a otro conjunto. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? Se asigna valores a x en la función y encontramos el valor de y, ¿no? Haciendo una tablita. Y la imagen de la función son los valores que corresponden a cada valor del dominio de la función. Ahora, hay que recordar también, si un valor del conjunto de salida, que sería el primer conjunto, no tiene imagen, la expresión no es función. Entonces tengo que tener mucho cuidado si me dan esas características y tratan de confundirme diciendo que tengo que hallar el dominio, codominio o algo, porque no sería una función. ¿Ok? Entonces mucho cuidado con esto. Y también con lo de la unicidad, ¿no? Si dos elementos diferentes del codominio, o sea, del segundo conjunto, son imagen del mismo elemento del primer conjunto, la expresión no es función porque dejó de cumplir la unicidad. Seguimos. Ahora, gráficamente, ¿cómo se puede representar? Y fíjense aquí es bien importante esto. Dice, empezamos a graficar uno por uno, así para que vayan viendo ustedes bien. Podemos representar gráficamente una función en un par de ejes de coordenadas, que es lo que ya sabemos, ¿no? Ahora dice, sea la función, ¿cómo será esto? De los naturales en los naturales, tal que f de x es igual a x más 1. Entonces, esta sería la regla de correspondencia que me va a llevar de un conjunto a otro. ¿De qué conjunto a otro? De los naturales a los naturales, ¿no? Esa es la regla de correspondencia. Sea la función f que va de los naturales en los naturales, tal que f de x es igual a x más 1. ¿Ven? Ahora, hacemos la tablita, ¿no? Hacemos la tablita. Damos valores a x. 1, 2, y empezamos a hallar sus valores de y. Y se va graficando, si se dan cuenta, ¿no? En el eje de las abscisas o eje de las x se anota el dominio. Y el eje de las ordenadas sería la imagen, eje de las y. Así vamos llenando, vamos dando valores x. Ahora, este es el gráfico. ¿Ok? Ahora veamos la misma regla de correspondencia, pero de los reales en los reales. Tendríamos que unir todos los puntos. ¿Por qué tendría que unir en este caso todos los puntos y por qué en este caso no se une todos los puntos? Porque acá no se une los puntos que se hallan, que serían estos, 1,2, ¿no? En sí sería este punto. 1 en x, 2 en y. 2 en x, 3 en y. 3 en x, 4 en y. 4 en x, 5 en y. Entonces de esa forma, con esta tablita hemos ido poniendo los puntos. Y ahora, cuando se trata de los reales en los reales, se unen todos los puntos. Y cuando se trata de los naturales en los naturales, no se une todos los puntos. ¿Por qué? Porque sabemos que en los reales, entre el 1 y el 2, hay infinitos valores. No se olviden que estos son puntos de referencia nada más. Si me dicen en los reales, yo fácilmente podría colocar en x 1.00005 y voy a hallar obviamente un valor para y, porque 1.0005 más 1 me va a dar 2.0005. Entonces, para 1.0005, que sería más o menos por aquí, si están viendo el puntero, para y sería 2.0005, entonces por aquí. Entonces, todos los valores que hay entre 1 y 2 van a tener una imagen entre 2 y 3. Por eso se une cuando es de los reales y no así cuando es de los naturales, porque los naturales no hay valores entre 1 y 2. Solamente los naturales son 1, 2, 3, 4, sucesivamente hasta infinito. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso. Ahora,
En los reales, veamos. Otro ejemplito. De los reales en los reales con la regla de correspondencia que me dice f de x es igual a menos 5x. Entonces, ¿qué hacemos? Graficamos, ¿no? Para 1. O les repito, ¿por qué siempre empezamos en 1 para x? Porque son valores fáciles de manejar que me van a dar una idea de cómo puede ser el gráfico. Si ustedes colocan, qué sé yo, menos 5, 5, empiezan a darse valores que no siempre son estos, obviamente les va a dar el mismo gráfico. Pero se maneja valores así pequeños para hacer más sencillo el trabajo. ¿Ok? Es algo que yo mismo siempre me preguntaba, ¿por qué solamente se dan 1, menos 1, 0? Porque son valores más fáciles de manejar, nada más. Pero si me dicen que los reales en los reales y puede entrar otros números, obviamente, otra vez les repito, son solo valores referenciales que me van a dar una idea de cómo va a ser el gráfico. Lo que sí tengo que darme cuenta es que en los reales tengo que unir todos los puntos. ¿Ok? Entonces, aclarando eso, si tengo 1 y reemplazo acá, en la regla de correspondencia voy a tener que y vale menos 5, y aquí está el puntito. Ahora, seguimos. Si es menos 1, va a valer 5. ¿Y dónde sería el puntito aquí? ¿No? Si es 0, va a ser 0 también. Si es 2, va a ser 10. Si es 2, va a ser 10, entonces se va hasta acá abajo. Si es menos 2, va a ser 10 positivo. Se va a ir hacia arriba. Y como es de los reales en los reales, ¿qué tengo que hacer? Tengo que unir. Y listo. Seguimos. Tenemos otro ejemplo más. Tengo, fíjense, aquí siempre el primer conjunto es el dominio y el segundo es el codominio. El dominio me dice que son todos los enteros pares. Y el codominio son todos los enteros, ¿no? Entonces eso también tengo que ubicarme bien. ¿Cómo sería entonces? A x le podría dar el valor de 1. No, porque me dice x, todos los valores que puedas darle a x son pares, enteros pero pares. Entonces obviamente el 1 no le puedo dar. No puede entrar el 1. Solo pares. Y el resultado no hay problema, me dice. Eso es lo que me dice esta parte. El dominio tienen que ser, o los valores que le vas a dar a x tienen que ser todos enteros pares. Pero los valores o los resultados que te salga para el codominio, que son y, no interesa mucho qué valores sean en cuanto sean enteros. ¿Ok? Entonces eso me dice esa parte también, que es importantísima. ¿Ok? Entonces, para menos 2, que también es un valor entero par, entonces va a ser menos 1 y va graficando los puntitos, ¿no? Van acomodando los puntitos. Para 4 será 2. Para menos 4 será menos 2. Para 6. Para menos 6. Para 0. Entra 0 y ahí es donde quería llegar. 0 sí, porque 0 es un número par. Muchos pensamos que es neutro. Efectivamente es neutro, pero neutro respecto del signo. No tiene signo el 0, pero sí es par. Entonces, a ver, en este ejemplito, tendría que unir los puntos. En general, de todos los enteros, en los enteros, tampoco tendría que unir, porque no se olviden que en el conjunto de los enteros no hay decimales. ¿Qué quiere decir? Que entre el 0 y el 1 no hay valores en los enteros, muy distinto a los reales. En los reales sí hay valores entre el 0 y el 1. Por ejemplo, el 0,001, 0.05, 0.09. Hay valores en los reales entre el 0 y el 1, pero en los enteros no hay. ¿Ok?
Los enteros, ¿cuáles son? Desde menos infinito hasta menos 2, menos 1, 0, 1, 2, sucesivamente hasta infinito positivo. Entonces, eso jamás se olviden. ¿Qué valores tienen los conjuntos? Los naturales van a ser del 1 al infinito. Los enteros desde menos infinito a más infinito, pero no hay decimales en medio de ellos, ¿no? Los reales sí. Los reales sí tienen. Entonces, si estaríamos hablando de los reales, sí recién tendría que unir. ¿Ok? Aquí estamos enteros. No hay valores entre 0 y 1. O entre 0 y 2 en este caso. Pero no hay valores en los enteros. ¿Se entiende? Ahora, tengo otra función de los naturales en los naturales, ¿no? Y voy a hallar la tabla. La tablita, si le doy valores a X, voy a tener los valores en Y y voy dibujando los puntos. Ahora aquí la misma pregunta. ¿Tendré que unir los puntos? No, no. ¿Por qué? Porque estoy hablando de los naturales y en los naturales, si se dan cuenta todavía, no hay negativos. Todos son positivos, empezando del 1. Para 1 es 5, para 2 es 7. Entonces voy graficando así, pero no voy a unir. Este sería el gráfico de esta función, siendo que es de los naturales en los naturales. ¿Ok? ¿Está bien?